Amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Yo soy Katia Tapia y el día de hoy me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este espacio porque tenemos un invitado sin duda muy especial aquí en Letra por Letra. Hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a Alex Toledo. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí, regreso en San Luis. Oye, nosotros mucho más contentos de tenerte aquí con nosotros en Plano Informativo para que pues, nos platiques un poquito acerca de este libro antes de dejarte ir. Pero antes de que me platiques cómo sucedió toda esta historia, quiero que me platiques cómo comenzaste a escribir. Yo comencé a escribir desde muy chiquito, me gustó siempre leer, entonces yo comencé escribiendo en cuadernos y luego cuando empezó con esta onda del internet empecé a hacerlo en blogs y ahí empecé haciéndolo en internet, en blogs, y luego de repente entró la curiosidad por publicar y empezó como toda esta búsqueda de pues buscar una editorial, ¿no? Y meterte todo en esta dinámica. Oye, ¿y cuál fue a lo mejor el escrito que te acuerdes más memorable donde dijiste, me gusta esto de escribir? Hay un texto que se llama, bueno, yo tengo un blog que se llama alextoleo.com, antes era alextoleo.mx, pero hace varios años ya, yo creo que era 2014 o 2015, escribí un texto que se llama Carta para el Chico Bueno y se hizo súper viral, se compartió N cantidad de veces, lo leyeron como 400,000 personas y creo que a partir de ahí dije, pues esto de escribir puede funcionar y lo que hago puede gustarle a la gente, entonces voy a seguir experimentando, ¿no? Con esto de los textos. Bueno, Alex, ahora sí platícanos de este libro que nos vienes a presentar aquí a San Luis Potosí. Antes de dejarte ir, ¿cómo nació la idea? Sé que es un tema complicado el que tocas en este libro y no muchos se atreven a tocar este tema, ni es fácil también como llevarlo y escribirlo, abordarlo. Así que me platiques de qué trata antes de dejarte ir. Pues efectivamente es una novela que habla sobre la pérdida y sobre el desapego y cómo podemos aprender a soltar y a cerrar ciclos sin que duela. Efectivamente no es un tema sencillo, a la gente siempre nos cuesta trabajo hablar de la pérdida y sobre todo reflexionar en la muerte, eso como que no nos gusta. Entonces yo cuando inicié con la idea de hacer un libro así, me preguntaba cómo puedo yo hacer para que este tema no sea tan duro o tan confrontativo de una manera como muy fría, muy seca, porque pues hay cantidad de libros que hablan de la muerte, ¿no? Cantidad de historias que hablan de cómo soltar, cómo perder, cómo cerrar ciclos, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que a veces son como manuales, ¿no? Sí. El manual paso 1, paso 2, ¿no? Y está bien, y hay gente a la que le funciona así. A mí la verdad es que no, siempre me ha gustado que me cuenten historias, que me lleven por un viaje para poder entender algo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, creo que la mejor manera de abordar un tema tan complicado, tan difícil, y doloroso también, ¿no? Porque pues la pérdida siempre es dolorosa, es a través de una novela, ¿no? Y una novela que sea una fantasía, ¿no? Y creo que la fantasía lo que permite es justamente suavizar y matizar estas realidades que a veces son muy duras, ¿no? Entonces la historia habla, el personaje principal se llama Lucas, es periodista. Y Lucas pues tiene una vida como muy rara y es un ser muy extraño porque es un hombre que está en sus 30s, le va bien, pero él no se siente parte de su vida, se siente un extraño en su propia vida, tiene una serie de sueños al dormir que no logra recordar al despertar y él va a terapia. Y en terapia él empieza a descubrir qué son estos sueños, empieza a recordarlos, empieza como a armar todo el rompecabezas. Y cuando finalmente logra ver el panorama completo de este rompecabezas que sueña, pues le cae una gran verdad, ¿no? Y entonces ahí empieza su enfrentamiento a esta realidad en donde él también se da cuenta que tiene que dejar ir, que tiene que soltar ciclos, que tiene que cerrarlos y que tiene cosas que resolver con personas a las cuales también él tiene que aprender a desprenderse, ¿no? Entonces ahí empieza como todo este viaje de transformación de Lucas y
Y obviamente Lucas es de alguna manera esta representación de todos nosotros, ¿no? Lucas es todos nosotros cuando nos enfrentamos a la pérdida, ¿no? Entonces Lucas me pareció una buena metáfora para representarnos a todas las personas, ¿no? Por eso por ahí alguien inventó el hashtag Todos Somos Lucas, porque es cierto, todos nos enfrentamos a ese lugar, ¿no? Hemos vivido y seguramente lo seguiremos viviendo, ¿no? Pero Lucas afortunadamente en la historia tiene dos personajes importantes. El Dr. Bale, que es su terapeuta, y Gretel, que es otra terapeuta, que lo van guiando y lo van ayudando a entender cómo funciona toda esta parte de soltar, de cerrar ciclos y de aceptar verdades que son invariables y tienes dos opciones, o frustrarte por esa verdad o aceptarla y fluir y decir, bueno, esto es lo que está pasando, pero a partir de esto, ¿qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo voy a solucionar y cómo lo voy a enfrentar? Que era lo que tú decías, Alex. ¿Qué te gustaría dejarle a todos los que leen este libro en sus vidas? ¿Qué, alguna enseñanza, algún aprendizaje? ¿Qué te gustaría que se quedaran de este libro? Pues fíjate que mucha gente piensa que al final como que la lección central es pensar en la pérdida o aceptar y asimilar que la pérdida es parte de la vida, pero yo creo que la enseñanza principal del libro es aprovechar el momento presente, ¿no? Es aprovechar el aquí y ahora y dejar de temer a algo que inevitablemente va a pasar, porque si de todas maneras un día ya no vamos a estar aquí, pues ¿para qué me preocupo por ese día y dejo de vivir el ahorita, ¿no? Entonces, esa es una de las lecciones que Lucas aprende en la historia, ¿no? Por estar tan preocupado en el futuro, en lo que iba a ser, por estar tan ocupado en todo eso que él no podía controlar, se olvidó de vivir muchos momentos presentes, ¿no? No solo para él, sino con gente que él también amaba, ¿no? Entonces yo creo que eso nos pasa. A veces nos enfrascamos tanto en, o sea, ni siquiera ha terminado este día y ya estoy pensando en lo que voy a hacer la siguiente semana, ¿no? Entonces, creo que la gran lección de la historia es justo eso. Enseñarle a la gente que la pérdida es inevitable, pero tenemos que aprovechar el momento presente, porque aprovechando el momento presente, la pérdida, los ciclos, el día que ya no estemos aquí, no va a ser una gran preocupación, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran enseñanza de la historia, vivir el aquí y el ahora, porque es lo único que tenemos. Y creo que también eso es una lección muy importante después de los años que hemos pasado, de unos años pandémicos en donde, como tú dices, nos dimos cuenta que hoy estamos, mañana quién sabe, en el que nos vimos encerrados, en que nos vimos que la vida nos cambió 100%, aislados, y qué mejor que también puedan leer este libro y puedan tener esta enseñanza, esta lección, y que tú también busques como autor dejarles algo también al público, a todos los que te leen. Así es, sí, y fue un libro que justamente salió en pandemia, salió a mitad de todo el proceso, todo cerrado, y creo que fue un libro que tenía que salir en ese momento, porque justo estábamos todos aislados, estábamos enfrentando muchas pérdidas, ¿no? Y además es un libro que no solamente habla de la pérdida de personas que amamos, ¿no? Se puede aplicar a cualquier pérdida, perder el trabajo, la salud, la economía, todo eso son pérdidas dolorosas, ¿no? Y el punto es ese, cómo te sobrepones a estas pérdidas que escapan de tu control. O sea, porque no las dominas, son pérdidas que de alguna manera tú no puedes prever, ¿no? Pero llegan, y cuando llegan hay dos opciones: o te derrumbas con la pérdida, o la asimilas, la procesas, la dueles, claro, hay que llorarla, ¿no? Y continúas, y te vuelves a levantar, porque así es la vida, o sea, no hay otra. Y lo hemos vivido una cantidad de veces, hemos conocido historias de personas que tienen la opción, ¿no?, de sobreponerse a sus pérdidas y adquirir conocimiento y fortaleza, ¿no? Obviamente con todo lo que ello implica, ¿no? Una pérdida siempre es complicada y hay que doler, hay que llorarla, hay que sufrirla, claro, es válido, es humano. Pero también hemos conocido historias de gente que se queda sumida en su dolor, que pasan años y siguen viviendo una vida de luto, siguen en duelo, y vivir una vida así es como estar muertos ya, y no vale la pena.
Totalmente, Alex. La verdad es que creo que es un libro que vale muchísimo la pena leer y que te agradecemos mucho que vengas a San Luis aquí a presentarlo. ¿Qué sigue para Alex Toledo? ¿Qué proyectos vienen para este 2022? Pues este año saco otro libro en septiembre, sale un libro que regresa un poco como a los orígenes de Se curan rotos, descosidos y deshilachados, que es mi primer libro, que es muy de autoayuda, muy emocional, muy de relaciones, muy como para crear reflexión interna. Y este libro ahora está enfocado a la soltería. Yo quería, con Se curan rotos hablé del amor, del desamor, qué hacer cuando te rompen el corazón, cómo te reconstruyes, ¿no? Y ahora dije, bueno, creo que es válido hacer un libro para la gente soltera. Siempre hay libros para la gente desenamorada o la gente a la que le rompieron el corazón. Siempre hay libros sobre cómo sobrevivir a la ruptura, qué hacer para encontrar pareja, pero hay muy pocos libros que hablan sobre la vida de las personas solteras. Y hay muy pocos libros que abarcan la vida en soltería y en la soltería también hay historias que valen la pena contar. Entonces, el libro está muy enfocado en... es un diario, está escrito a forma de diario y es el diario que escribe una persona que termina una relación de mucho tiempo y se enfrenta a la realidad de ya, bueno, y ahora que estoy soltero otra vez, pues ¿qué hago con mi vida, no? ¿Cómo recupero esa vida que tenía antes de conocer a mi expareja, no? Entonces el diario son sus experiencias, ¿no? Y también habla un poco el libro sobre todos estos encuentros tan fugaces, tan momentáneos que a veces en soltería tenemos con otras personas o experiencias que están destinados a no ser, pero significan algo, ¿no? O sea, son pequeños encuentros que dices, híjole, bueno, pues ¿qué hubiera pasado? Sí, pero a veces hay historias que están destinadas a no contarse y esa es toda la historia, punto. Ok, no, pues ya queremos que nos presentes este libro, así que esperamos que nos tomes en cuenta para que platiques con nosotros ahora sí un poquito, ya cuando esté, ahora sí que recién salidito, que platiques con nosotros acerca mucho más a fondo de este tema y de este libro. Alex, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para toda la gente que te quiera llegar a hacer algún comentario, algo de tus libros, o te quiera mandar un mensajito, lo que sea? Pues estoy en todas las redes sociales, ya inclusive ya tengo TikTok, ya me convenció el mundo de tener TikTok, entonces en Twitter y en Instagram estoy como Alejillo Tol y en Facebook estoy como Alex Toledo Escritor y mi TikTok es Alejo Tol. Perfecto. Ahí estoy. Perfecto. Alex, pues no me queda más que darte las gracias por darte estos minutos para hablar con todo el público de Plano Informativo, de Letra por Letra. Fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Te deseamos lo mejor y esperamos que también pronto regreses a San Luis Potosí y sobre todo al estudio de Plano Informativo. Por supuesto que sí, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y pues bueno, yo no me voy sin antes recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también busquen nuestra edición impresa. Nos vemos en la próxima.